Con eso quisiera inaugurar con una pregunta general, que es, ¿de dónde estamos comenzando las relaciones boliviano-chilenas? Hemos invertido una década en litigios, lo que me hacía pensar en esa bienaventuranza no bíblica, sino la que cantaba Joan Manuel Serrat, que dice, bienaventurados los que se hallan en el pozo, porque a partir de ahora solo les queda ir mejorando. ¿Con cuánto optimismo y con cuánto realismo, para no hablar de pesimismo, deberíamos inaugurar este ciclo y qué debemos considerar para no frustrarnos otra vez? Voy a darles la palabra en este orden a los que han pedido la palabra: Raúl Peñaranda, Ronald McLean, Walter Guevara y Alberto Celada. Comienzo con Raúl, por favor. Gracias, buenas noches a todos, qué gusto estar en este grupo. Un saludo a todos. Yo quiero tomar algo que dijo Juan y que creo que la palabra es el realismo, ¿no? Y también creo que en Bolivia tenemos que mirar lo que hemos hecho como país en estos años y mirarnos al espejo y leer los dos fallos con realismo. Y no quiero ser pesimista ni nada, pero en ambos fallos hemos perdido. En el primero no vale mucho la pena mencionar, y en el segundo, el gobierno de Evo Morales decía que Chile no podía usar las aguas del otro lado de la frontera y que Bolivia tenía soberanía sobre las aguas tanto del territorio boliviano, obviamente, pero también las aguas que transcurrían hacia Chile, y el fallo ha señalado que no, que ese es un cauce internacional y que por lo tanto, obviamente, Bolivia tiene soberanía sobre lo que está en su territorio y no lo que pasa del otro lado de la frontera. Acá, cuando se produce la defensa boliviana y tienen que ir a La Haya después de que Chile inicie el proceso, Bolivia tiene que sincerarse y decir, sí, es un río internacional, porque así lo era, pero en Bolivia la opinión pública consideraba que no. Una vez que los técnicos seguramente contratados, etcétera, ven que era un río internacional, entonces simplemente la parte boliviana, cuando inicia el proceso, admite lo que era. O sea, no había cómo no admitir eso, y finalmente, 2 años después, simplemente el fallo termina simplemente ratificando eso. Por lo tanto, ante las expectativas que teníamos, es una derrota. Yo tengo el siguiente comentario, que quizás ante estas 2 derrotas, tal vez tenemos un camino más despejado. Y esa es una pregunta que yo tengo a los 2 panelistas que han participado, de los 2 bolivianos, especialmente a Eduardo más que a Sebastián, que Sebastián ya ha expresado un poco su criterio, pero a Eduardo en este sentido, ya que ha habido fallos tan contundentes, tal vez nos facilita la relación para los siguientes temas, porque ya no tenemos mucho donde seguir insistiendo en el pasado y en los 2 temas que eran tan importantes. Y ya despejado eso, ahora podemos ir hacia adelante en otros temas que son tan importantes. Uno de ellos, no se ha mencionado aquí, el contrabando. Obviamente es una pregunta para Eduardo, pero si alguien más quisiera comentar. Pero me parece a mí también que, perdónenme usar la palabra, pero resignarse puede ser positivo, ¿no es cierto? Es decir, siempre amé a una mujer y hasta que me resigné de que esa no era la mujer que no me correspondía. Una vez que me resigno, puedo avanzar en mi vida. Una cosa así. Creo que se entiende el punto. Gracias, Raúl. Le paso la palabra a Eduardo y de ahí volvemos con la pregunta de Ronald. Sí, gracias por la pregunta, Raúl, pero discrepo absolutamente en tu análisis y debe ser tu condición de periodista, y además eso se refleja en los titulares de una serie de periódicos que nos hacen ver como derrotados, que hemos allanado y que nos hemos resignado. No es así, Raúl, y con el mayor respeto.
creo que tienes que volver a leer la sentencia del Silala. La Corte dice, no me pronunciaré absolutamente sobre ninguna de las pretensiones de Chile ni de Bolivia. Ahora, que en su parte considerativa destaque que hubo coincidencias, sí, es cierto. Ahora, esas coincidencias, y en esto voy a ser muy puntual y muy rápido. Yo como agente, y asumo la responsabilidad exactamente de todo lo que fui instruido e hice, debía obrar, y en eso Bolivia obró con el deber de veracidad, con responsabilidad y sin déreces. ¿A qué me refiero? Si tú vas a un proceso, llámale ante la Corte Internacional de Justicia o cualquier otro diferendo que exista, la parte responsable no hace una defensa o una acusación con las expectativas de la opinión pública. Tú, en tu deber de agente o de abogado, cualquiera sea tu proceso, tienes que munirte de la información que esté disponible para responder, porque si los procesos se llevan por la opinión pública, deberíamos nosotros establecer, y en eso recomiendo mirar los archivos que están registrados en la Corte Internacional de Justicia, de cuándo se giró para determinar que eran manantiales. ¿Qué dijo la Cancillería el año 2000 o 2001 sobre esos manantiales? Y cómo se instruyó que se cambie la realidad física o geológica para generar esa opinión pública que hoy quiere víctimas, que hoy quiere procesos, que hoy quiere gente que responda. Y si tú miras los titulares de cierta prensa, lo único que hacen es procurar poner al paredón a quienes defendieron en algún momento con idoneidad lo que la ciencia decía. Pero yo francamente creo que eso es insulso. En este conversatorio lo que se ha dicho es, ya, se ha fallado, miremos adelante, y en eso convengo contigo, Raúl, pero no en los términos de sentirse aplastado, ni mucho menos maltratado por una corte o por una pretensión de tu país vecino. Lo que tenemos que hacer es entender de que los problemas se trataron responsablemente en ciertos ámbitos y se avanza. No siempre todos los procesos se ganan por todos. En algunos puede haber entendimientos, y el curso de los procedimientos en la Corte Internacional de Justicia, e invito a todos los periodistas a examinar los precedentes sobre lo que se llama las declaraciones de no objeto, o mootness, ese es el término en inglés, y que definen cuáles son los cursos de entendimiento de pronunciamientos como aquello. Y lo último que puedo aceptar es que yo me sienta ni como persona y menos como país derrotado. Si algo, Bolivia no puede sentirse derrotado por nada ni por nadie. Bolivia es un país que tiene que seguir adelante con las dificultades que le da su curso de su política exterior, sea buena o mala. Pero nadie debe sentirse derrotado. Nada más. Sebastián, creo que tú querías hacer uso de la palabra. No, me adhiero plenamente a que judicializar puede pasar en cualquier momento, y eso no es la vía violenta, es la vía amigable. Resolver controversias, ojalá no lleguemos a eso, ojalá sea dialogando, ojalá sea con instancias binacionales. Pero si algún día se vuelve a llegar a eso, ese es el camino de paz. Ese es justamente el camino que hay que seguir siempre, y no otro tipo de caminos que tengan que ver con violencia. Y en el caso de Bolivia fue demandado, y Bolivia tenía que ir a responder, porque otra cosa era dejar a Bolivia en indefensión. Y yo creo que cuando alguien te demanda, Chile tenía una controversia por el tema del Silala, nos demanda, y lo peor era decir, bueno, ¿qué me importa? Yo no voy a la demanda, yo voy a meter un tractor y voy a desviar. Eso es una forma violenta de un país vecino, de un mal vecino. Ir a escuchar, ir a ver un fallo, ir a defender, ir a argumentar, ir a tener un estudio científico, ceder posiciones, como el que han cedido ambas partes. Yo he estado en varias discusiones, y claramente, si tú ves el inicio de Chile y el inicio de Bolivia, como están alejadas, y cómo han tenido que ir cediendo partes, cómo han reconocido que existían canalizaciones que antes no se reconocían, cómo han reconocido que la cruz estaba en Bolivia, cómo se ha reconocido todo eso, es parte de un proceso de acercamiento de posiciones. Y es por eso que en este fallo deja satisfechos a las dos partes. Yo no veo una parte que haya salido con triunfalismos excesivos,
He visto a las dos partes muy cautas y ojalá no se llegue más a eso. Ojalá lo podamos dialogar y charlar. Pero si se llega una vez más, eso no es algo malo, es algo bueno. O sea, la justicia, ir al Palacio de Paz a resolver una controversia, es lo que tiene que pasar. Ahora, la visión barra brava de quién ganó, quién perdió, no, se resuelve. Estas cosas son para resolver. Gracias, Sebastián. Paso a Ronald McLean, por favor, con su pregunta. Gracias, Gonzalo. Yo creo, quiero aportar brevemente a este tema porque me tocó ser canciller durante el gobierno en Chile del doctor Aylwin, Patricio Aylwin. Yo partiría diciendo que si bien yo estaba profunda y estoy profundamente en desacuerdo por haber llevado este tema a La Haya, quiero decir que Bolivia no podía haber tenido un mejor agente diplomático allá. Ese fue un gran acierto de Evo Morales. Yo respeto y considero enormemente la labor que ha hecho Eduardo, con absoluta sinceridad, profesionalismo e integridad. O sea que yo separo las dos cosas. Pero lo que sí hay que recordar es que yo tuve la suerte y la ventaja de estar en dos momentos estelares de buena relación con Chile. Una fue porque me tocó colaborar con el embajador Guillermo Gutiérrez de Murguía en Santiago y vi de muy cerca esa negociación. Y un paso muy importante, las Fuerzas Armadas de Chile estuvieron a favor de un acuerdo con soberanía con Bolivia. Bueno, eso no se ha dado y ahí quiero destacar dos medios de comunicación que sabotearon esa negociación, el Mercurio y el Diario en Bolivia. Y Perú que la saboteó de toda manera. Por eso que siempre he estado en contra de ninguna solución al norte de Antofagasta, porque eso no va a ser nunca solución. Pero aquí yo quiero decir, durante el gobierno de Patricio Aylwin hubo una gran primavera diplomática. La relación de Jaime Paz con la sociedad internacional, la relación y el respeto que él comandaba en Chile con Patricio Aylwin, con Ricardo Lagos, con el canciller Silva Sima, etc., era extraordinaria. Hicimos grandes acercamientos y grandes aportes. Pero aquí yo lo que quiero decir es que los líderes no pueden excusarse en su responsabilidad. El que vayamos todos a Chile, yo soy hijo de Antofagastina, etcétera, no es el punto central. Evidentemente se está dando una mayor integración entre los países, naturalmente. Obviamente viajamos todos, llegamos allá, pero van a haber más bolivianos yendo a Chile que chilenos viniendo a Bolivia, dadas las condiciones económicas de los dos países. Pero lo que sí es muy importante es el rol de los líderes. Eso es fundamental. Los presidentes chilenos y los presidentes bolivianos tienen que tener el valor de educar a su población y de mostrar y de ir por delante y dar el ejemplo. Y arriesgar capital político y gastar capital político. Explicar la relación. Eso es fundamental. Y la otra cosa es que el concepto de propiedad en general actualmente ha entrado en crisis. Hoy día nadie ya compra automóviles, los hace un lease. Mucha gente renta y ya no compra. O sea, los procesos de integración están yendo por encima de los procesos tradicionales de nacionalismo. Y aquí es por ahí por donde tenemos que avanzar. Ese artículo de la Constitución boliviana tiene que cambiar, como muchos artículos de esa Constitución, por los mismos motivos que Chile rechazó esa Constitución olímpicamente. ¿No es cierto? Entonces ese no debe ser un gran, porque no está escrito en piedra. Esto se puede y se debe cambiar. Y tenemos que avanzar con dos cosas que creo que son fundamentales. Un concepto de integración económica y política. Yo he tenido esta idea, que no es mía necesariamente, de tener, digamos, una zona compartida en Mejillones. El único puerto realmente bueno del sur del Pacífico es Mejillones. Ni Arica, ni Iquique, ni propio Antofagasta son puertos de la calidad y de las cualidades que tiene Mejillones en su profundidad, en su acceso, etcétera, etcétera. Allí deberíamos llegar. ¿Y por qué no hablar con Chile de algo en Puerto Suárez, en Puerto Bush? Que Chile tenga una ventana mirando hacia el Atlántico y que eso facilite la integración de Atlántico-Pacífico pasando por Bolivia. Y importantemente uniendo los dos ferrocarriles, el oriental y el occidental. Que es mejor que hacer carreteras, ferrocarriles de alta velocidad, de trocha ancha, etcétera, etcétera.
Ese es un proyecto que podía ser enfocado por Chile y por Bolivia por mutuo beneficio, con gran apoyo internacional del Banco Mundial, de las organizaciones internacionales, con gran ventaja. Y la otra cosa que creo que es importante es identificar cosas concretas pero grandes de integración entre Antofagasta y Potosí. Dos departamentos hermanos, donde Dios puso a un lado el agua y al otro lado la minería. Pero resulta que minería sin agua no sirve. Entonces ahí tenemos que, pensemos en grande ahí. No en el Silala es una cosa mínima, al final de cuentas, más simbólica que otra cosa. No hay, a 60 kilómetros alrededor no vive nadie, ningún boliviano. Pero sí pensemos en una solución en grande, con inversiones en grande. Y trabajando juntos vamos a avanzar mucho más. Porque todas estas otras aproximaciones indirectas son flirteos alrededor de la chica. Tenemos que enfrentar el tema de frente y resolver el tema de la Constitución boliviana y hablar de integración. Y creo que dos polos, uno en Puerto Suárez, con las mismas características que otro en Mejillones para Bolivia, sin soberanía, pero sí con facilidades completas, propiedad compartida, lo que se llame. Hay que buscarle la forma y de lo que se llame proyectos, problemas que no se resuelven, hay que disolverlos. Hay problemas que no se resuelven nunca, hay que disolverlos. Y yo creo que el tema de enfrentar el tema de propiedad como un concepto ya en plena decadencia en el marco internacional es fundamental. Está Europa, que se juntó a Alemania con Francia, hicieron la base de la integración europea. Dos enemigos históricos. Entonces, pero el liderazgo político es muy importante. Es muy difícil que el pueblo se integre cuando el presidente está insultando a otro país. O sea, no contiene. Y yo creo que hicimos grandes trabajos con Willy Gutiérrez en esa época, precisamente trabajando en la opinión pública chilena, etcétera. Pero fue la voluntad política la que realmente pudo cambiar las cosas. Y yo tengo la gran satisfacción de haber estado en esa etapa de oro durante el gobierno del presidente Aylwin, con Silva Cima, de quien tengo aquí un recuerdo muy bonito en mi casa, pero que ocasionó un giro inexplicable de Jaime Paz Zamora, ya las postrimerías de su mandato, que ocasionaron y motivaron mi renuncia como canciller. Gracias, Gonzalo. Gracias, Ronald. Le paso la palabra a Walter Guevara y si tiene alguna pregunta para alguno de los panelistas, que por favor la formule. Sí, quisiera preguntarles si no les parece que en este diálogo se ha mencionado un poco de paso por parte de Ronnie McLean y también de Roberto Lacerna, un gran ausente, ¿no? Que son los líderes. Y voy a hablar del lado de Bolivia porque no sería correcto que me arrogue en presencia de tan destacados y amistosos chilenos hablar del lado chileno, pero tal vez son dos caras de la misma moneda. En Bolivia, sin la menor duda, los líderes políticos responden a un victimismo boliviano que no se refiere solo a la pérdida del litoral boliviano cuando Chile en la Guerra del Pacífico se lo arrebató. No, en Bolivia el victimismo se aplica en todas las áreas de la política y de la vida, ¿no? Y por eso hay una predilección por el pleito en vez de la diplomacia. La idea de poder persuadir a Chile ya parece ser abandonar en Bolivia los derechos que muchísimos bolivianos sienten que tienen por haber sido victimizados. No hay lógica en eso, no es defensible, pero es una realidad social. Y esa realidad social la aprovechan los políticos. No hablaré de los chilenos, pero los políticos bolivianos, sin la menor duda, en vez de ser líderes como pide Ronald McLean, son aprovechadores y por eso incentivan. Y tenemos un sinnúmero de ejemplos en el tema de la relación Chile-Bolivia, que ustedes los conocen perfectamente, no es necesario traerlos a cuenta. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, del tema
según los bolivianos, pendiente de la soberanía, hay un elemento de victimismo en Bolivia. Y los bolivianos, cuando perciben la reacción chilena, no hablo de la reacción chilena como los chilenos la perciben, eso ellos lo verán. Yo hablo de cómo los bolivianos perciben la reacción chilena. Es un poco como lo que decía Henry Ford. Puedes escoger cualquier color de auto que quieras con tal que sea negro. Los bolivianos perciben que Chile les dice: tienes derecho a hablar de cualquier tema que esté en la mesa, siempre y cuando no toques el tema de la soberanía. Entonces, en Bolivia se percibe a los chilenos como maximalistas, ventajistas y supremos chauvinistas. Y uno de los resultados de los dos litigios en La Haya han causado, según los bolivianos, no estoy hablando de cómo se ven los chilenos, ese es problema de ellos. Según los bolivianos, ha causado que en Chile surjan y se reafirmen actitudes triunfalistas que empezaron con la Guerra del Pacífico. Entonces, me parece que este elemento de psicología social y de liderazgos que son realmente detestables, inoportunos y en realidad no son líderes, sino seguidores demagógicos de sentimientos populares, es un elemento que no hemos tocado. Y aquí hay personas que han tenido que lidiar en el plano técnico, diplomático y jurídico con ese marco que les ha sido impuesto y obligado, porque era una realidad del poder político. Entonces, mi pregunta para los asistentes es: ¿qué se puede hacer para modificar ese tema de la opinión pública, que es una mina peligrosa en la relación de los dos estados? Eso es todo. Gracias, Walter. Me animo a trasladar la pregunta a nuestros invitados de Chile, Paz, y luego Juan. Básicamente yo creo que a lo largo de la historia nosotros hemos tenido una serie de, se han construido una serie de imágenes contrapuestas a través de percepciones y autopercepciones, ¿no? Yo creo que este es el momento vital de superar esas percepciones y construir, ¿no es cierto?, una nueva mirada. Por supuesto que a partir de la serie de hitos históricos que han ocurrido y también cuando tenemos, ¿no es cierto?, la herencia de varios años dedicados al tema de los litigios, ¿no es cierto? Hay ciertas imágenes que por supuesto se han hecho presentes en nuestras sociedades y que se han instaurado en nuestras sociedades. Juan Martavid hizo referencia en una de sus exposiciones al reconocimiento de la existencia de una opinión pública. Nosotros no podemos desconocer eso. ¿No? Y no podemos desconocer que, por ejemplo, al iniciar este proceso, ¿no es cierto?, de distintos litigios, hay una posición más desfavorable de cierto sector de la opinión pública que, por ejemplo, uno lo puede ver en lo que es la encuesta bicentenario que genera todos los años la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿no? Pero yo creo que es necesario desde esa perspectiva asumir que iniciar un proceso de acercamiento muchas veces puede tener costos iniciales y hay que sopesar lo que es los costos y los beneficios. Nosotros a lo largo de la historia sabemos que se ha consolidado ciertas imágenes que son contrapuestas. Yo recuerdo una experiencia que hubo hace algunos años en Harvard, que hubo una experiencia de negociación en que participábamos representantes de Perú, de Bolivia y de Chile. Y claro, fue sorpresivo para muchos los chilenos que ahí estábamos reconocer las imágenes que peruanos y bolivianos tenían de nosotros en ciertos ámbitos que nosotros creíamos que eran elementos fundantes de nuestra idiosincrasia, de nuestra condición como actores responsables a nivel internacional.
y creo que algunas de esas imágenes que en ese momento se plantearon se han profundizado en el caso chileno-boliviano después de todo este proceso de litigio, pero que tenemos que avanzar hacia una superación en ese sentido, de asumirlas y tratar de construir una nueva imagen a partir de nuevos espacios de vinculación bilateral. Gracias, Paz. Juan. Gracias. Concuerdo plenamente con Paz. Yo creo que hay que trabajar bien esto. Estos son temas delicados y todos sabemos que son delicados aquí y allá, con distinta intensidad, digamos, y peculiaridades. Antes del comienzo de estos litigios, en fin, y de este distanciamiento bien duro que se produjo entre los dos países, yo creo que había una opinión mayoritaria en Chile de simpatía por Bolivia, pero mayoritaria en serio, digamos, ¿no? Ya no me acuerdo, pero era obviamente sobre 60 o 70% de opinión pública en un momento dado. Y después, bueno, todo eso se derrumbó, y aquí lo acaba de mencionar de manera muy elocuente Ronald McLean lo que dijo, ¿no? Que obviamente, en fin, él hizo un gran trabajo como canciller de acercamiento, tratando de abordar todos los frentes posibles con la mayor seriedad y, en fin, y respondiendo a las necesidades de Bolivia y la integración regional. Yo no quiero quedarme realmente en el pasado en esto. Yo creo que tenemos muchas posibilidades y soy positivo en eso y soy optimista, digamos, optimista porque uno no puede cambiar lo que es está en la naturaleza de las cosas. Yo no me resigno, en el tema principal no me resigno como alguien dijo de la resignación. No, si hay que trabajar duro y podemos hacerlo. Yo estoy convencido que podemos hacerlo. He conocido muchos bolivianos a lo largo de la vida. Conozco cómo se piensa, obviamente leo la prensa, desde que existe internet la leo prácticamente diariamente. La prensa de Bolivia la leo todos los días. Entonces, yo creo que existen, ahora se creó una brecha importante, démosla por superar. Eso cuesta, si no estoy hablando que algo ya esto pasó y olvidar. No, yo sé que es difícil, pero pongámosle voluntad política para arreglar los problemas. Ahora simplemente, yo no quiero hablar de los fallos, pero yo no me acuerdo que Chile haya tenido que reconocer, cambiando de opinión, de que las canalizaciones estaban en territorio boliviano. Chile nunca ha dicho lo contrario. Siempre han estado en territorio boliviano. No tuvo que cambiar de opinión, me parece, ¿no? Gracias, Gonzalo. Voy con Alberto Celada y después con Hugo Fernández. Alberto, por favor. Yo quiero comentar, trataré de ser lo más breve posible, dos cosas fundamentalmente, que son las dos preguntas tuyas que hiciste al principio y luego un poco después de esta tertulia. Tu primera pregunta fue: ¿de dónde partimos? ¿Cuál es el punto de partida para que en el futuro inmediato reconstruyamos las relaciones entre Bolivia y Chile? Quiero opinar sobre esa primera pregunta. Y luego tu segunda pregunta. ¿El trato con Chile y Bolivia, las conversaciones, las relaciones, tienen algún tema tabú? También quiero contestar. Me adelanto. Sí tienen un tema tabú. Y pues voy a explicar en qué creo yo que consiste el tema tabú. Bueno, pero yendo a lo primero. Las dos sentencias en los dos litigios tienen un valor esclarecedor muy importante. Empezando por la sentencia sobre el Silala. Tiene esa sentencia la ventaja de que ayuda a Bolivia y a Chile a superar una larga controversia, porque por los puntos de vista diferentes que tenían los dos estados sobre la naturaleza de este recurso hídrico, se planteó una clarísima controversia. Era una controversia de hecho, unos veían un río y otros no veían un río. Ese es el aspecto de hecho de la controversia. Uno sostenía que el régimen jurídico aplicable a esas aguas era uno y otro decía que el régimen aplicable era otro. Esa es la controversia jurídica. Y según la clásica definición de la Corte Internacional de Justicia, así se configura un
una controversia entre estados. Entonces, la ventaja que nos ha dado tanto a Bolivia como a Chile la sentencia de la Corte es que ha terminado con la controversia. Ya no tenemos más controversia a propósito de las aguas del Silala, ¿no? El que a partir de eso querramos construir formas de cooperación, de gestión conjunta de esos recursos hídricos, bueno, viene por su propio peso, pero esa es la ventaja que tenemos. Se ha aclarado la cosa, se ha aclarado. Bolivia ha ido paulatinamente cambiando de punto de vista hasta que ha logrado acercarse a los puntos de vista sustantivos de Chile. Y por eso la Corte dijo, ya no tengo nada que juzgar, porque ya no hay controversia. Entonces, así termina una controversia, o termina con una sentencia, o termina con un entendimiento entre las partes que están en la controversia. En cuanto al tema tabú, sí, en toda relación bilateral hay temas difíciles, temas fáciles, temas de mejor administración, temas de más complicada gestión o administración, y eso no debe llamar la atención. Entonces, la agenda boliviano-chilena tiene también un grupo de temas un poco más difíciles, otros menos difíciles, otros más fáciles. Bueno, entonces, más que llamarle un tema tabú, lo que les ocurre a bolivianos y chilenos es, tienen un poco de miedo de hablar del tema más difícil de la agenda boliviano-chilena. Y el tema más difícil de la agenda es la necesidad que Bolivia tiene, y por eso le crea un problema a Chile, de obtener un territorio que le dé, con soberanía plena, que le dé un acceso directo al Océano Pacífico. Esto es lo que eufemísticamente decimos, la soberanía es el problema. No, la soberanía no es el problema. El problema es, ¿no?, la capacidad que podríamos tener para encontrar, como se hizo en las negociaciones de Charaña, una fórmula de solución a ese problema, que era un canje de territorios, ¿cierto? Entonces, no veo por qué, en alguna circunstancia, creando el clima político adecuado, ¿no?, y de verdadera nueva amistad entre los dos países, también discutan este tema difícil. Reconozco que es muy difícil. Es difícil para Bolivia, ¿no? Se le ha hecho más difícil con su famosa constitución, y yo creo que hay que reformarla. En eso estoy de acuerdo con lo que dice Ronald McLean. Hay que evitar que Bolivia tenga y se amarre, ¿no?, y salga de eso. Entonces, así se facilitarían mejor las soluciones. Entonces, no veo la posibilidad, mejor dicho, no veo por qué es necesario negar, ¿no?, es decir, no podemos hablar de los temas más difíciles. No, hay que hablar de todo. Las genuinas amistades entre estados, ¿no?, están compuestas de asuntos fáciles, de asuntos difíciles, y hay que gestionarlos todos. Entonces, no es que hayan tabús propiamente hablando, sino que hay una especie de temor, ¿no?, a ingresar, a conversar, así sea informalmente, de este tema difícil. Hablemos de todo lo demás, de lo que más o menos es fácil, de los ferrocarriles, de las carreteras, del comercio recíproco. El comercio en parte es fácil, en parte es difícil, pero todo lo demás tiene sus aspectos. En cambio, este tema es muy difícil, hay que reconocerlo, ¿no? La solución es difícil. Yo veo que la única solución es un intercambio de territorios, ¿no? Eso salva bastante las necesidades y las limitaciones de los dos estados. Bolivia tendría un territorio propio para acceder al Océano Pacífico, y Chile no perdería ni un centímetro cuadrado de su territorio, porque recibiría a cambio de eso otro territorio. Ronald McLean habla de una idea interesante, que es la de Puerto Suárez, pero yo soy más realista. El canje territorial debe ser dentro del área de las fronteras que están ahí, ¿no? Posiblemente el territorio que más le convenga a Bolivia, ¿no?, o el único viable, es al norte de Arica. De eso ya se conversó. Entonces hay que ver qué territorio equivalente a un territorio al norte de Arica Bolivia puede entregarle a Chile a cambio de eso. El intercambio territorial tiene otra gran ventaja muy importante, ¿no?
El tratado, el famoso tratado del año 1929 entre Perú y Chile, dice que los dos países, Chile y Perú, se consultarán si uno de ellos decide ceder a un tercero un territorio o un ferrocarril. Ojo, en el caso de que se haga un canje de territorios, entonces ahí Chile no está cediendo un territorio, está intercambiando un territorio. Por consiguiente, ya no tiene necesidad de que Chile haga consulta con el Perú, porque no se da la condición que pone el tratado del año 1929. Todo esto que he dicho parece muy académico, muy riguroso, ¿no? Y lo último que debo decir es que, como ha dicho Ronald McLean, los líderes, los dirigentes de nuestras sociedades tienen que educar al pueblo y tienen que hablarle de esto, ¿no? Pero yo veo que hay mucho temor de hablar de esto, ¿no? Un temor tremendo, ¿no? Yo soy diplomático y muchas veces he tenido que hablar de esto, he preparado documentos sobre esto, y el temor es siempre, no, ni hables de canje de territorios porque vas a ser llevado al paredón, ¿no? Bueno, eso no es así, hay que educar, ¿no? El gran ejemplo que ha dado otro amigo, bueno, estoy hablando, Guevara, el ejemplo de Alemania y Francia, que sellaron una paz duradera, fuerte. ¿Por qué? Porque tuvieron grandes dirigentes que educaron al pueblo alemán y al pueblo francés para tratar las relaciones recíprocas de una manera distinta y no haciéndose la guerra. Ahí jugó un papel fundamental, por ejemplo, Adenauer, ¿no? Y jugó un papel fundamental también en parte de Gaulle y otros gobernantes franceses. Claro que hay que educar. Las masas no deciden por sí mismas, ¿no? Tienen dificultades en comprender la realidad. Entonces, alguien tiene que hacerles comprender un poco la realidad. El mismo político tiene que ser lo suficientemente hábil como para crear un clima político que favorezca sus decisiones. Alberto, gracias. Para poder acabar a tiempo, no quiero dejar pasar la intervención de Hugo Fernández, que, dicho sea para los que lo ignoran, era viceministro de Relaciones Exteriores cuando se hizo el frustrado acuerdo sobre el Silala y acompañó la gestión del canciller Choquehuanca. Hugo, por favor. Yo tenía la intención de comentar un poco lo que me tocó vivir durante 3 años, unas conversaciones muy constructivas con Chile en el marco del acuerdo de los 13 puntos. Naturalmente, todo lo que se discutía sobre los otros puntos era público. Lo que se discutía sobre el mar era entre el vicecanciller de Chile y mi persona. Y había un acuerdo entre ambos de que, como era un tema tan sensible, solo se iban a dar precisiones mínimas y no se iba a conversar sobre, publicarlo sobre los detalles hasta que no llegáramos a acuerdos más consistentes. Por mi parte, yo estaba convencido que un problema que lleva 100 años sin solución no se puede resolver en 3 días. Y eso deberíamos tenerlo siempre muy en cuenta para el futuro. Ahora que ha terminado esta etapa de juicios, bueno, ahora queremos una solución para el futuro o no. Eso hay que construirlo y en este problema que ya lleva 120 años, probablemente hay que construirlo durante los próximos 20 años, por lo menos, y construirlo. La experiencia que yo tuve en estas conversaciones, por una parte, cuando hablé con los chilenos me decían, pero eso es un problema de hace 100 años, ¿no? ¿Cómo no lo decían así, pero cómo no lo han digerido ya? ¿No? Porque claro, todos los países que han tenido guerras, y en este caso tengo que poner el ejemplo de México, que perdió Texas, han digerido pues lo que perdieron. Nosotros seguimos con indigestión y ese es un problema nuestro. Entonces, la experiencia que yo tuve es que tenía más problemas de entenderme con los propios bolivianos para construir una solución que con los chilenos. Naturalmente, entre los chilenos hay también maximalistas, posiciones maximalistas o totalmente triunfalistas,
pero hay también capacidad de dialogar en un plan constructivo de cara al futuro. Entonces, un problema que sí tenemos que resolver los bolivianos es no tanto con los sectores cultos como los que participan en esta reunión, sino con los sectores populares. Lamentablemente, a los sectores populares se les sigue dando una versión de los hechos muy distorsionada. Y estoy hablando de dos sectores populares bien claros, los de la escuela primaria, ¿no? Donde el mito nacional, y el mito nacional, porque ustedes saben, todas las naciones tienen un mito nacional, ¿no? Y sobre ese mito nacional se construyen las naciones. El mito nacional es que Bolivia nació con no sé cuántos millones de kilómetros cuadrados y fue víctima de todos sus vecinos. No es verdad ese mito nacional hay que cambiar. Bolivia nació con una estructura muy pequeña, situada casi totalmente en el occidente, y más bien que pudo defender el territorio que le tocó como herencia de la colonia, pudo defender y quedarse con más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Es al revés, y habría que cambiar ese mito nacional. El otro sector que es muy sensible es la enseñanza que se da a los conscriptos en el colegio, en el ejército. ¿Qué es la enseñanza que tenía entonces Evo Morales? ¿No? O sea, los chilenos son enemigos y tenemos que ganarles. Entonces, mientras no salgamos de este esquema, las guerras se ganan o se pierden. Al menos la historia lo entiende así. Una guerra o se gana o se pierde. Ese es el problema actualmente de la guerra de Ucrania con Rusia. Uno de los dos ganará y otro perderá. Eso es así. Es imposible que se llegue en una guerra a una solución satisfactoria para ambas partes. Alguien gana, alguien pierde. Los juicios también, según el criterio popular, se ganan o se pierden. Y en este, tanto en la parte del mar como en el del Silala, es evidente que no hemos ganado. No sé si la lectura de alguien dirá, tampoco hemos perdido, pero ciertamente no hemos ganado, ¿no? Pero es una ventaja que haya sucedido porque se acaba ya, se acabó la solución guerrerista, se acabó, no tenemos capacidad de recuperar el mar. Segundo, se acabó la solución legal. La Corte Internacional ha dicho que no tiene que meterse en ese asunto. Ustedes negocien con Chile. Y negociar con Chile quiere decir buscar una solución de ganar, ganar. Y eso es lo que decían los chilenos cuando yo conversaba con ellos de buena fe sobre el tema del mar. ¿Qué ganamos nosotros dándoles mar? ¿Qué ganamos? Está claro, tenemos que buscar en la relación con Chile soluciones de ganar, ganar. Mientras estemos en el esquema que queremos ganarle a los chilenos, porque ellos nos han ganado, mientras tengamos esas posiciones irredentistas, los irredentismos no llevan a ningún lado. Sí sirven medio históricamente para que algunos grupos vivan de eso, pero los irredentismos no llegan para nada. Desde el restablecimiento del imperio incaico o el restablecimiento del Collasuyo, todas esas cosas son imposibles. La historia no se repite. Perdimos una guerra, la hicimos de buena fe, después el Parlamento ratificó un acuerdo de paz, quizás el Parlamento entonces lo hizo, unos sí, otros no, etcétera. Asumamos la realidad, asumamos también lo de este juicio y volvamos a comenzar constructivamente un diálogo, pero eduquemos a nuestra gente. Lo que dice Ronald o lo que dice el amigo que me precedió, sí hay formas, ¿no?, de entenderse con Chile. En las conversaciones que nosotros tuvimos, hablamos de un enclave para Bolivia, enclave sí, como el que tiene Rusia en el mar Báltico. Un enclave, Kaliningrado es un enclave, ¿no?, con soberanía rusa, ¿no?, pero que está separado, no necesita estar conectado. Y ese enclave se puede buscar en cualquier territorio chileno que no esté sometido a las prescripciones de los acuerdos que hay también con el Perú.
un enclave, y nosotros sí podemos ofrecerle un enclave quizás sobre el río Madera. A Chile le puede interesar un enclave territorial sobre el río Madera o, como decía, una salida al Atlántico por el río Paraguay, ¿no?, que le conecte con el Atlántico. Si queremos conversar con Chile, tenemos que volver a nosotros cambiar el chip y decir cómo podemos construir una solución de ganar-ganar, donde ellos ganen y nosotros ganemos. Yo pienso que ese es el capítulo que se abre una vez que se ha cerrado la etapa de los juicios ante la Haya. Gracias. Gracias, Hugo. Como ya estamos al borde del tiempo, quisiera dar 1 minuto a cada uno de nuestros panelistas para sus palabras finales, comenzando por Eduardo, continuando con Paz, siguiendo con Sebastián y terminando con Juan Marta Víctor. Eduardo. Sí, gracias, Gonzalo. Solamente decir que celebro este diálogo. Creo que todas las intervenciones tienen un común denominador. Es necesario mirar el futuro y hay que hacerlo sobre todo con una buena fe, una buena intención, y no dejar que los rencores políticos o las estridencias mediáticas nos vuelvan a desviar la atención de este buen propósito. Yo agradezco a todos y los saludo cordialmente a que volvamos a reunirnos muy pronto. Gracias. Gracias, Eduardo. Paz Milet, por favor, tu cierre. Sí, bueno, coincido con lo planteado, junto con agradecer la invitación. Creo que hemos coincidido en que se ha iniciado una nueva etapa y que existen las condiciones para iniciar un diálogo fructífero de mirar al futuro a través de distintas iniciativas con distintos actores. Pero quiero rescatar algo que se planteó en el último tiempo, que es la idea de que también hacer un cambio a nivel educativo y rescatar, ¿no es cierto?, los ejemplos de reconciliación que nos brindan Alemania y Francia, que han tenido un proceso de superación de las diferencias a través de gestar actores de cambio y también de dar espacios de diálogo fructífero. Así que creo que coincidimos en que es vital mirar con esa perspectiva hacia el futuro. Muchas gracias, Paz. Sebas, Michel, tu cierre, por favor. Estás con micrófono apagado, creo. No, Sebastián Michel tuvo que abandonar la sala, tener una reunión de urgencia sobre la situación del Perú. Sobre el tema marítimo. Sobre el tema marítimo. Entonces, vamos con Juan, por favor, querido Juan. Muchas gracias. Y yo encuentro excelente este diálogo. Podemos tener algunas diferencias. Insisto en lo más importante. Retomemos el pololeo. Y sin hablar todavía de qué vamos a hacer con los nietos, pero retomemos el pololeo. De repente el pololeo va a avanzar a algo más sustantivo y después empezaremos con otros temas. El pololeo puede ser un poco largo, pero por lo menos intentémoslo. El futuro de los dos países, de los dos, ¿sí?, no estoy hablando de terceros países, está absolutamente en nuestras manos. Tengamos el coraje, la visión, la buena voluntad, la buena fe, siempre tiene que existir en estos diálogos, y vamos a avanzar mucho. Yo estoy convencido que vamos a avanzar. ¿Saben por qué? Porque nos necesitamos. Si es tan simple como eso. Y yo creo que están dadas ahora, después de este periodo que ha sido largo, en verdad, ha sido largo, de encontronazo, de judicialización, no voy a juzgar nada de eso, pero deterioró la relación, quebró el noviazgo este. Bueno, retomemos el camino de entendernos y creo que ahora están dadas todas las condiciones para eso. Muchas gracias. Gracias, Juan. De mi parte, un agradecimiento a todos, un excepcional panel y preguntas y exposiciones pertinentes de todos. Les agradezco mucho. Ha sido un privilegio para mí.